En este material recibirás una guía para que logres comprender los puntos más relevantes de la Unidad 1, Introducción y Teoría General de los Derechos Reales, Concepto, Diferencia con los Derechos Personales, Régimen Legal de los Derechos Reales, Enumeración Legal, Clasificación de los Derechos Reales. Entonces, comenzando ya con el desarrollo del contenido, ustedes sabrán, hoy vamos a tratar de abarcar las bolillas 1 y 2 y la defensa de la posesión de las relaciones de poder, como la defensa del derecho real propiamente dicho, y como en la bolilla 2 hablamos algo sobre, se introduce el tema de las modalidades de publicidad que adopta Vélez Arfield. Eso se conecta con las últimas bolillas del programa sobre la cual va a hablar la doctora, que es la publicidad registral. O sea que hoy vamos a ver lo que es las modalidades de publicidad del nuevo código completo. Claro. En la bolilla 2, el concepto general y las distintas modalidades, y en la bolilla, en las últimas 3 bolillas, específicamente la publicidad registral. Perfecto. Empezando por la bolilla 1 y haciendo una introducción a lo que es la temática de derechos reales, y siendo que estamos con un nuevo Código Civil y Comercial, y siendo que los derechos reales constituyen una situación jurídica y no una relación jurídica, nosotros sabemos que el nuevo Código Civil y Comercial tiene aplicación inmediata, salvo aquellas específicas situaciones en donde, cuando los efectos se agotaron con anterioridad a la entrada de vigencia del código, se van a tener que resolver con el código anterior. Por eso es la importancia de centralizar el estudio al nuevo Código Civil y Comercial, es radical en nuestra materia. El nuevo Código Civil y Comercial mantiene la metodología del Código de Vélez en mantener un título preliminar, que en materia de reales es importante, porque en el título preliminar, acá nos va a contar Facundo, se definen los conceptos de bienes y cosas, se diferencian los alcances de bienes y cosas con otros tipos de bienes que se consideran importantes. Hay un libro primero que trata toda la parte general de todas las temáticas que corresponden a los otros libros del Código, en donde, por ejemplo, en lo que nos corresponde a los derechos reales, vamos a tener situaciones como son los sujetos, su capacidad, o la definición del objeto como las cosas, que es, en definitiva, principalmente donde recae el ejercicio del derecho real. Dentro de ahí en más sigue el libro segundo, que son las relaciones de familia, el libro tercero, que son los derechos personales, para llegar al libro que nosotros vemos, que es el libro cuarto de los derechos reales. Este libro cuarto comienza con el artículo 1882, que nos trae el concepto de derecho real. La verdad que comparto plenamente el desarrollo del concepto, es un concepto claro, y define el concepto real, el derecho real, diciendo: el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y demás facultades previstas en el Código. Este mismo concepto se ve desarrollado a lo largo de este mismo capítulo, es decir, el libro cuarto inicia con un título, el libro cuarto inicia con un título llamado Disposiciones Generales, que se compone de 2 capítulos, siendo el primer capítulo el que recorre o termina de definir esta definición que empieza con el artículo 1882. Te hago 2 acotaciones que vienen al caso, porque vos hiciste referencia a la cuestión del artículo 7 del Código Civil, que eso deberíamos decir a los chicos, que es cuando hablas de situaciones jurídicas y no de relaciones. Nos mandemos a leer ese artículo, que es muy importante. Y con respecto a la definición de derechos reales, nos viene directamente vinculada con las acciones reales. Porque dijiste, si vemos de vuelta el concepto, podemos ver que tienen el ius persequendi. Entonces tiene que ver con las acciones reales, que ya lo veremos en su momento. Materializo ese ius persequendi. Perfecto. Y otra cosa que es muy importante, que es lo que está acá remarcando la doctora, es la cuestión metodológica del código. La cuestión de metodológica, que es muy, como lo dijiste, sencillísima la lectura y muy fácil de traer la explicación de los principios generales que está en el título preliminar, que se aplica en todos los otros libros del código. Entonces, esto es importante que remarquemos para que los alumnos
cuando estén estudiando, hagan esa vinculación permanente de estas dos cuestiones peculiares. Disculpe la interrupción, doctora. No, por supuesto. Entonces, nosotros, el hecho de empezar con la metodología del código, en donde nosotros definimos que primero están, en el libro tercero están los derechos personales, en el libro cuarto están los derechos reales, es lo que nos lleva, y por eso el programa se los pide, es la ubicación del derecho real dentro de los derechos subjetivos. Exacto. Si ustedes recuerdan de haber sido en primer año en la introducción del derecho, es cuando uno empieza a divisar los conceptos de derecho subjetivo. El derecho subjetivo, como su propio adjetivo lo indica, subjetivo, pone el énfasis de su perspectiva en el sujeto. ¿Por qué? Porque el derecho subjetivo es aquel derecho que otorga a un sujeto una facultad para peticionar frente al Estado el reconocimiento o la defensa de su derecho, mientras que el derecho objetivo, que es la antítesis del derecho subjetivo, es la perspectiva del derecho no ya desde el sujeto, sino como un conjunto de normas. El derecho real, a partir del momento que nosotros lo definimos como el poder jurídico que se ejerce directamente, que el sujeto ejerce directamente sobre el objeto, evidentemente está en la órbita de los derechos subjetivos. Dentro de los derechos subjetivos, a los abogados que nos encanta discurrir, clasificar y discutir, encontramos distintas corrientes y vertientes. Siguiendo en esta línea Alterini, por ejemplo, Alterini nos dice que hay una mayoría ya consensuada en que en la enunciación de los derechos subjetivos podemos reconocer a los derechos reales, a los derechos personales, a los derechos de familia, a los derechos personalísimos y a los derechos intelectuales. Esa enunciación de los derechos subjetivos, a su vez, también se puede clasificar desde distintos aspectos, de distintos criterios. Los dos criterios que se suelen destacar para clasificar los derechos subjetivos cuando hablamos de derechos reales es los derechos subjetivos desde el punto de vista de su contenido y el derecho subjetivo desde el punto de vista de su oponibilidad. Desde el punto de vista de su contenido, los derechos subjetivos pueden ser si tienen un contenido económico o si carecen de ese contenido, tienen otro valor. Hoy es importante el título preliminar, y ya nos va a hablar Facundo, cuando específicamente al hablar del cuerpo humano nos está mostrando hoy una perspectiva concreta de que pueden existir otros valores que no sea solo el valor económico. Cuando el valor es el económico, ese derecho subjetivo se califica como patrimonial. Cuando el valor es no económico, ese derecho subjetivo se califica como extrapatrimonial. Los derechos patrimoniales por autonomía son los derechos personales o creditorios y los derechos reales. Los derechos extrapatrimoniales son los derechos personalísimos. Y los derechos intelectuales y los derechos de familia muestran naturalezas mixtas. Hay algunas cuestiones que tienen contenido patrimonial y hay algunas cuestiones que tienen contenido extrapatrimonial. Desde el punto de vista de la oponibilidad, los derechos subjetivos se califican con aquellos que son oponibles, lo que siempre nosotros venimos estudiando en el primer día de clases en Derecho es erga omnes, que significa que son oponibles a todos, y desde el punto de vista y por lo tanto se van a llamar absolutos, y los relativos que se van a contraponer a los absolutos son aquellos derechos que solamente tienen oponibilidad limitada a determinadas o determinables personas. Claro. ¿Cuáles son los derechos relativos por autonomía? Los derechos personales o creditorios. Esto a su vez nos lleva a ¿qué? Nos lleva a tener que comparar cuáles son las diferencias entonces entre estos primos hermanos que son los derechos personales con los derechos creditorios, que es el tema que continúa en el programa. En la comparación entre derechos reales y personales, el programa les pide primero una semejanza. La primera y solitaria, dice Alterini, semejanza entre estos dos derechos es que comparten la misma naturaleza jurídica. ¿Cuál es la misma naturaleza jurídica? Ser derechos subjetivos patrimoniales. ¿Por qué solitaria? Porque de ahí le siguen casi 20, 25 diferencias. Depende de cada autor. Claro. Y después, junto con esas diferencias, existen lo que se llaman conexiones. El programa habla de vinculaciones, pero que en realidad la doctrina dice que es mejor y más propio hablar de conexidad y no de vinculación, porque la vinculación en los derechos reales tiene un significado especial. Entonces,
La conexión que encuentran ellos es en la teoría, la conexión más importante que encuentran es en la teoría del título y el modo, que después nos va a explicar Facundo. Es decir, de qué manera, en definitiva, el derecho real viene a servir, el derecho personal viene a servir de título suficiente para la creación de un derecho real. Y en cuanto a las diferencias, no van a encontrar problemas en la doctrina, porque las diferencias estas no solamente las vemos en esta materia, las vamos a repasar rápidamente, sino que, se le encuentran libros claro, de ya empezamos estudiando las diferencias. Exacto. Cuando vemos la diferencia en los tres tipos de derecho, en derecho civil, se profundiza cuando se empieza con el estudio de los derechos personales, y cuando llegamos a los derechos reales no deja de ser más que un repaso. Exactamente. Entonces, como dijimos, la primera diferencia es de esencia. ¿Por qué de esencia? Porque el derecho real nosotros decimos que es un poder jurídico, mientras que los derechos personales es una relación jurídica. Esa diferencia, ese solo concepto en cuanto que es un poder jurídico inmediato que se ejerce sobre el objeto, me está marcando que el derecho real tiene solamente dos elementos, el titular del derecho y el objeto, la cosa. Mientras que en los derechos creditorios y personales los elementos son tres: el sujeto activo acreedor y el sujeto pasivo deudor, más la prestación que constituyen un dar, hacer o no hacer. Nos lleva a otras diferencias, como pueden ser, por ejemplo, la ventaja. Es una diferencia que no la tratan todos los autores, en donde señalan que para obtener la satisfacción del interés, yo en el derecho creditorio personal requiero de una participación activa del deudor, mientras que en el derecho real esa ventaja se obtiene en el mero ejercicio del derecho. No necesito de la conducta de otro sujeto. El objeto del derecho real es diferente al derecho personal. El objeto es la cosa. En el derecho personal o creditorio, el objeto de la obligación es la prestación, consistente en una conducta que puede ser dar, de hacer o de no hacer. El régimen legal es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los derechos personales están regulados por lo que es el principio de autonomía de la voluntad, que fundamentalmente se ve en materia y se estudia en materia contractual, y algo se ve en materia constitucional cuando se ve la libertad de contractar y la libertad contractual, y mientras que los derechos reales, justamente la autonomía de la voluntad es sumamente limitada, y estamos en la vigencia total de lo que es el orden público. La base del sistema de regulación de los derechos reales comienza con la noción de orden público. Siguiendo con el programa, después de hacer la referencia de lo que es el artículo, la ubicación, la diferencia entre los derechos reales y personales, el programa le solicita, así como nosotros, nuestro sistema sigue la tesis dualista entre derechos reales y personales, se presentan supuestos que pueden ser lo que se llaman situaciones intermedias y lo que se llaman situaciones controvertidas. Dentro de lo que son las situaciones intermedias vamos a tener lo que se llama el ius ad rem. El ius ad rem vale la pena contar cómo nace el antecedente, porque es lo que después explica la figura de por qué tiene utilidad en la actualidad. El ius ad rem nace en el derecho canónico por digamos, el derecho que tenía la persona que era designada obispo al patrimonio al cual se le asignaba. Ahora, la persona se la designaba obispo, pero necesitaba lo que se llama la figura de la colación, que era la forma de asumir el cargo. El espacio que existía, el espacio temporal que existía entre la designación y la colación, era lo que el obispo tenía un ius ad rem, que significaba un derecho a la cosa. Ese derecho se consolidaba en un ius in rem cuando ya asumía el cargo y se convertía en titular de ese patrimonio. Si bien esa figura no tiene recepción legal en un instituto determinado, Alterini nos dice que no deja de tener utilidad, o no deja de tener vigencia
supuestos de transición, porque nosotros a través de la teoría del título y modo, desde que alguien celebra un contrato hasta que adquiere la titularidad del derecho real, va a tener un supuesto de transición en donde se va a explicar perfectamente con esta terminología de el jus ad rem, que se va a consolidar una vez que adquiera el derecho real y que va a tener un jus in rem y que puede fundamentar distintas medidas de seguridad, como puede ser, por ejemplo, una medida cautelar. O las acciones reales. Exactamente. Igualmente, nosotros tenemos, junto con el jus ad rem, los derechos reales infaciendo, que significa plantea la inquietud de si se puede admitir en la estructura actual de nuestro derecho un derecho real que admite una obligación de hacer. La doctrina en general dice que esto es una contradicción. Vélez ya señalaba que es una contradicción conceptual e incluso Vélez tenía específicamente un artículo un artículo en donde establecía que las servidumbres no podían tener como objeto un hacer, y que si esa servidumbre podía ser válida como una obligación personal, como un derecho personal, se lo tomaría como un derecho personal, pero que no podía ser un derecho real. ¿Por qué no se admite que pueda ser un derecho real? No solo porque un derecho personal no puede ser objeto de un derecho real por estructura del propio derecho, sino porque lo podría llegar al sistema de las cargas reales, que nuestro derecho no admite. Finalmente, la tercera supuesto de figura intermedia son las obligaciones propter rem, que también es una obligación conocida para nosotros, una obligación que se ve y se estudia en la materia de obligaciones, se repasa en contrato y nos volvemos a encontrar hoy en reales únicamente para repasarla. No es una materia propia de derechos reales. ¿Por qué? Porque la doctrina dice que no es un derecho real. La obligación, la propter rem, claro, es una obligación. La obligación propter rem tiene carácter obligacional y tiene ciertas cualidades, digamos, reales, entre comillas, por la circunstancia que al establecer una situación jurídica de relación especial con la cosa, esa obligación cabalga o deambula o ambula junto con la cosa, pero sigue siendo una obligación personal. Al punto tal que una de las cosas que señala la doctrina es que al ser una obligación personal, se mantiene el principio de que la persona responde por esa obligación personal con todo su patrimonio y no limitado con la cosa. Por el principio del patrimonio, la prenda común de los acreedores, que es el basamento de la responsabilidad en los derechos personales. En cuanto a los que son los institutos de naturaleza controvertida, por ejemplo, se controvierte que los derechos reales de garantía tengan naturaleza real, porque sobre todo la hipoteca que no se ejerce por la posesión no tendría la inherencia que es propia de la naturaleza de los derechos reales. Sin embargo, la doctrina contesta y dice la inherencia de la hipoteca se traduce a través de ¿qué? Del ejercicio de las facultades conservatoria y de defensa que tiene, la legitimación que tiene el acreedor hipotecario para defender su derecho. No solamente por una cuestión metodológica y de política legislativa, donde el legislador ha decidido darle el carácter de naturaleza real, sino que se explica por sí mismo. El derecho del locatario se refiere a aquellos artículos que prevé, hay una norma específica que prevé la situación de la venta del inmueble locado, que era el anterior artículo 1498, que el nuevo código lo reproduce, que significa que vendida la cosa locada, la locación permanece por el tiempo contratado. Entonces se dice, si ese derecho de locación continúa, es inherente o continúa con la cosa, entonces en realidad estaríamos ante un derecho real. La doctrina dice, no es ante un derecho real. Algunos consideran que esa transmisión se da por imperio de la ley, y Alterino modernamente sostiene que no, que en realidad estamos ante un supuesto de cesión de la posesión contractual. Sencillamente, el comprador del inmueble se convirtió en el nuevo locador. Es decir, hay una cesión de la posesión contractual por imperio legal.
Pero en definitiva no deja de ser un derecho absolutamente creditorio, porque no es una cuestión atinente a la cosa, sino atinente a la seguridad jurídica. Es más, además también se relaciona con que el locatario no tiene acciones reales. Exacto, es una cuestión de legitimación. Exactamente. Está hablando de una cuestión de legitimación. El título, decía Vélez, enajenada la finca arrendada, subsiste la locación. Sí, todavía me acuerdo del texto de Vélez. Sí, efectivamente. Y después tenemos los privilegios y el derecho de retención, que también se preguntan si los privilegios y el derecho de retención tienen naturaleza de derecho real. Actualmente el nuevo Código Civil y Comercial expresamente qué es lo que nos dice sobre los privilegios. Nos dice que el privilegio es una calidad del crédito para que la persona sea pagada con preferencia. No hay forma, es decir, definida la naturaleza, no hay discusión. Por ley ha quedado zanjada la discusión. No es un derecho en sí mismo, sino que es una calidad que sigue al crédito. Con relación al derecho de retención, vamos a tener aquellos que hacen este argumento extensivo al derecho de retención porque consideran que la naturaleza jurídica del derecho de retención es un privilegio. ¿Por qué? Porque determina una preferencia para el retenedor. Y hay quienes dicen, no sé si el derecho de retención es un privilegio, pero lo que sí es seguro es que el derecho de retención está previsto como un medio de aseguramiento del cobro del crédito del retenedor. Y no es un derecho real porque el retenedor lo único que tiene derecho es a retener la cosa, pero no tiene derecho a usarla. Exacto. Con lo cual, mal podría pensarse que existe un derecho real que no le otorga una facultad al titular de ese derecho. Con eso nosotros ya estamos... y finalmente los derechos intelectuales, la discusión de la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales son aquellos que proponen que dentro de los derechos patrimoniales únicamente debiera reconocerse los derechos reales y personales, que en realidad el derecho intelectual, a partir del momento que le otorga al titular de la obra un derecho de propiedad o de dominio sobre su obra, el derecho intelectual debiera de estar en el grupo dentro de los derechos reales. Sin embargo, esa autoría que reconoce el derecho intelectual, la doctrina en general la considera más asimilable a un derecho personalísimo que al derecho real de dominio entendido como ese señorío que nos define, que el poder sobre la cosa. Exacto. Entonces dice, no, en realidad nosotros estamos hablando de un derecho personalísimo de autoría sobre la obra propia. Eso en cuanto a ese aspecto del derecho intelectual, pero el derecho intelectual también presenta un aspecto muchísimo más relativo y patrimonial que es la explotación de esa obra. Exacto. ¿A través de qué? La registración. Claro, por eso, la registración, la explotación y la renta a la que tiene ese derecho. Entonces dice, como es un derecho complejo, de naturaleza compleja, tiene la suficiente autonomía para constituir una tercera categoría diferenciada de los otros dos. Finalmente, la bolilla, la enumeración legal del 1887 es algo que no genera ningún tipo de complicación, porque no es más que la enumeración de los 14 derechos reales que hoy trata el nuevo código. La clasificación de los derechos reales, como se explicita en el foro, únicamente se estudia la clasificación legal, si bien el programa dice en relación al sujeto, al objeto, a la causa, al contenido, a la función, siendo que el nuevo código, desde el artículo 1888 al 1890, establece 3 clasificaciones diferenciadas, se toman únicamente esas clasificaciones diferenciadas. No vamos a tomar o a traer a colación las clasificaciones doctrinarias. Correcto. Habiendo una clasificación legal, se va a tomar únicamente la clasificación legal. Sí hay un título interesante, el tercer punto de la primer bolilla, que habla del régimen legal de los derechos reales, en donde no deja de ser más que el desarrollo del concepto del artículo 1882 del que empezáramos esta conversación. Entonces, nosotros tenemos que, como yo les decía hace un rato, y reitero, el régimen legal de los derechos reales cobra sentido y nace a partir de la determinación del concepto de orden público. El concepto de orden público que también lo empezamos a ver desde el primer año y que tenés 50 años de profesión y te sigue trayendo complicaciones si es que lo tenés que definir. ¿Por qué? Porque no es un concepto unívoco, es un concepto que se refiere al referirse el orden público al conjunto de principios, valores, normas,
de carácter jurídico, moral, ético, social, económico, que le interesa a la sociedad preservar, en un momento determinado, ese mismo concepto me está señalando que el orden público es variable. A partir de ese orden público que se va definiendo específicamente en la situación, en el orden concreto, en función a qué es lo que en ese momento se entiende por orden público, parte la idea de los derechos reales. El orden público, lo primero que me determina y lo que me marca es que si una norma está basada en el orden público, esa norma no es disponible para las partes, que significa que esa norma tiene carácter imperativo, las partes no pueden dejarlas de lado. El artículo 1884 recoge ese concepto a partir, te vuelvo a decir, de orden público y va a decir la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley. Es decir, el mismo 1884, cuando en el título de estructura me dice que solo la ley es la que contempla todos los aspectos de la norma, me está diciendo que el régimen legal del derecho real es de estructura legal, como dice el 1882, y es de orden público, que significa que sus normas son imperativas y no pueden ser dejadas de lado por las partes. La parte final del 1884 me dice inclusive que si las partes se apartan de los derechos regulados por la ley o modifican algunos de estos aspectos, eso va a ser fulminado por nulidad. Y en ese caso la nulidad es de orden absoluta. ¿Por qué? Porque lo que se está vulnerando es el orden público real. Ese mismo concepto de orden público, ese mismo concepto de estructura legal es lo que me lleva a lo que el programa les pide como número clausus y tipicidad. Bien. El número clausus significa que si yo tengo únicamente aquellos, como dice el 1884, la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos contenidos específicamente son los que la ley establece, yo voy a tener un número limitado de derechos reales. Sí destaca la doctrina algo bastante interesante, que dentro de lo que ha sido la política legislativa adoptada por los romanos y luego por Vélez, es la de que exista una política legislativa de regular pocos derechos reales. Y que las nuevas, de hecho Vélez era mucho más restrictivo porque por eso la superficie no la admitió, por ejemplo. Propiedad horizontal tampoco. La propiedad horizontal Viene tampoco. por ¿Por qué? después. Porque consideraba que mientras menos derechos reales tengamos, mejor. En el derecho romano existía únicamente el dominio y la servidumbre, es decir, no existían otros derechos reales. En la Edad Media, los glosadores ya se les fue la imaginación demasiado frondosa. Y justamente en la Edad Media fue tal el problema de la creación espontánea de distintos derechos reales que Vélez, y con todas las consecuencias y problemáticas que eso acarrea, que Vélez vuelve a retomar el criterio restrictivo del derecho romano y dice no, es importante que en materia de derechos reales, que es de orden público, porque todo lo que es la regulación de la riqueza debe hacerse de la perspectiva de el interés público de las instituciones políticas y no solo de la voluntad particular, porque es lo que hace a la riqueza de las naciones, dice hay que regularlo con mucha precisión. Eso no solamente va a dar seguridad jurídica, sino que también va a proteger siempre a aquella parte más débil, que va a entender que no está constituyendo un derecho real, sino en supuestos específicamente determinados. Bueno, el número clausus se relaciona específicamente con la tipicidad. La tipicidad nosotros la vemos en materia de derecho privado en distintos elementos, fundamentalmente en los contratos, que no significa otra cosa que la figura tiene una tipicidad preestablecida por la norma, que me define lo que dice el 1884, los elementos, el contenido, etcétera. Con la única diferencia, porque estamos en la órbita de los derechos reales, que en los derechos reales no se admite la atipicidad, sino que la tipicidad es absoluta. Qué importante que es esta definición y esta aclaración que hace la doctora para los alumnos, porque el tema del típico números clausus tiene que ver con la tipicidad. Entonces, esto que acaba de explicar del orden público, el porqué del orden público, hasta dónde está implicado el interés general, que hay una cuestión protectoria, porque estamos hablando de seguridad jurídica, es lo que los alumnos tienen que tener en claro cuando en este punto de la bolilla están haciendo referencia.
principalmente también nos vamos a ir, ya lo va a tocar acá el alumno invitado en el título preliminar cuando hable de orden público. Pero qué importante esta explicación. Hago la interrupción porque es muy importante que el alumnado tome en cuenta las palabras de la doctora, en que ha sido prístina claridad. Gracias. Entonces, después, el programa les pide modificación, que no es otra cuestión que la segunda parte del 1884, sí, en cuanto a que no es solamente la modificación, la creación de otro derecho real o la modificación de los existentes, están fulminados de nulidad. El programa les pide el tema específicamente la diferencia entre creación y fuente. ¿Por qué la diferencia entre los conceptos creación y fuente? El que se detiene en esta temática básicamente es Alterini. Alterini lo que dice es, si yo vengo con la idea de que los derechos reales solo son creados por ley, que es lo que me marca la tipicidad, eso es lo que quiere decir creación, es decir, creación del derecho en sí. Ahora, la fuente del derecho real, sobre todo la fuente en lo que se llama la adquisición de los derechos reales derivados por actos entre vivos, que se funda en el título suficiente, que no es otra cosa que un contrato celebrado con la solemnidad de la ley, va a regirse por lo que se rige en la materia de derecho contractual. Yo tengo la facultad de crear tantos contratos como el consentimiento y la imaginación de las partes lo permitan. Entonces, en la creación se va a regir por los principios que ya hablamos. En la fuente, cuando se habla de fuente en materia de derechos reales, nos referimos al título suficiente y nos tenemos que ir a materia contractual. Tiene que hablar de una cuestión de negociación. Claro. Es una negociación o una adquisición, que esto es lo que vos estás señalando. Es importante esta diferenciación y que, como vos lo estás marcando dentro del programa, y siguiendo a Alterini, esta creación legislativa habla de la tipicidad. Exactamente. Bien. Entonces, tipicidad contra acuerdo de voluntades respecto de la creación de aquello, no creación, de la fuente de una nueva situación jurídica respecto de una cosa. Perfecto. El programa les pide 3 puntos que son, en definitiva, están reflejados en el propio código, que son la convalidación, que no deja de ser un supuesto de subsanación automática por la ley, que significa que si yo adquirí un derecho real de lo cual no era titular y después adquiero la titularidad de ese derecho real, automáticamente ese acto se convalida. Y finalmente el programa les pide las facultades de el ius persequendi y el ius preferendi, que no dejan de ser dos facultades propias y específicas de los derechos reales y que están perfectamente definidas en el código, porque el 1886 va a decir: el derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra. El ius persequendi. ¿Cómo ejerzo el ius persequendi? La doctora hace un rato nos adelantó cuando dimos la definición del 1882. Las acciones reales es son los medios para defender. Claro, el medio, la forma en que yo tengo de hacer el ejercicio de esta facultad. Y la preferencia que trata el 1886, que es la preferencia que se tiene con respecto de otro derecho real o de otro derecho personal que haya obtenido disponibilidad con anterioridad, esto se da el versus entre derechos reales o entre un derecho real y un derecho personal. En el caso de que haya problemas entre derechos reales, es un tratamiento diferenciado a cuando el ius preferens es dentro de un derecho real y personal. ¿Por qué? Porque cuando la dicotomía se da entre un derecho real y un derecho personal, la prevalencia o la preferencia del derecho va a ser, en la mayoría de los casos, a favor de quién? Del derecho real. Correcto. Mientras que en el derecho, cuando la problemática sean dos derechos reales, lo que se va a regir es por el tiempo. Prior in tempore, prior in iure. Perfecto. Y con eso tenemos un panorama bastante importante de lo que es la bolilla primera.